Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos colegas que están del otro lado, ¿cómo están? Como siempre los saluda el profe Cristian, deseándole que estén espectacular. Vamos a comenzar a realizar primero este pequeño resumen de algunos temas que generalmente quedan sueltos, como es monóxido de carbono, planos y croquis, y primer mate, como siempre, su salud. Juntarlos, ¿no? Juntarlos en una sola clase para que no sean pendientes, ya que de aquí sí salen, obviamente, preguntas de examen, ¿sí? Bueno, ¿vamos con esto? Bien. Como siempre, el Word se lo dejo en primera plana para que puedan ver acá las cosas, ¿verdad? Lo mismo que escribo, que esté en lo posible, excepto cuando me equivoco, en lectura para ustedes. Ok. Bien. Una cosa, algunos son tips, otros son conceptos, pero yo los tengo que dar porque, insisto, de acá se saca pregunta de examen. ¿Sí? Bien. Bueno, un pequeño tip. El monóxido de carbono, al mezclarse con el oxígeno, produce, al presurizarse, o sea, si lo presionamos, un 50% más de calor, con lo cual se vuelve explosivo. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Concepto suelto. ¿Sí? Vamos con esto. Título. Medidas preventivas y de seguridad. Acá esto sí es un temita que vamos a desarrollar. No es un tip suelto, ¿verdad? El monóxido de carbono es consecuencia de una mala combustión, o sea, del uso indebido del gas. ¿Sí? Hablamos como nosotros como gasistas, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Sí, al monóxido de carbono le agrego oxígeno, asume oxígeno, asume propiedades explosivas. ¿Sí? Presurizándolo, pero a tenerlo en cuenta. ¿Sí? Debemos saber que la fórmula del monóxido de carbono es CO, ¿sí? Monóxido de carbono. En la relación de 12.5 a 74%, el monóxido de carbono
se vuelve mezclado con el oxígeno, explosivo. ¿Sí? Clásica pregunta, ¿en qué relación el monóxido de carbono mezclado con oxígeno se vuelve explosivo? Este rango. Si es un múltiple choice, le van a poner un montón de rangos y ustedes van a tener que seleccionar este. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Estas cosas son preguntas de exámenes? Sí, chicos, son preguntas de examen. El monóxido de carbono para esta cátedra, como el tema de las ventilaciones, es fundamental. Es fundamental que sepamos cómo evitar este veneno, cómo se genera, qué produce las explosiones y también cómo ventilarlo para evitar, no solamente, como dice el reglamento, de que, nada, de que funcione bien el artefacto para que no haya aire viciado, sino con la idea de preservar la salud de las personas que viven allí. Recuerden que el reglamento, cuando hablaba de ventilaciones, hablaba de eso. Ese es el objetivo de la ventilación. Preservar la salud. Y obviamente también creo que decía los bienes físicos o materiales de las personas que interactúan en el lugar donde están instalados los artefactos de gas. Importantísimo. Otra pregunta. Otro tema, perdón. Sí, vamos a ponerlo así. Sí, al, EPA, CO, monóxido de carbono, le agrego una punta candente o cualquier material elevado a 609 grados centígrados, se realiza autoignición. ¿Sí? Autoignición es prenderse fuego y explotar. ¿Sí? ¿Se entiende? Prenderse fuego y explotar. Bien. Fíjense una cosa. CH4 por si acaso, metano. Lo pongo una vez, después pongo CH4, ¿sí? Metano, ¿sí? CH4 metano. Es explosivo en una relación de 4.7 a 13.7 partes de metano, de CH4, con el aire. ¿Sí? La temperatura de autoignición de CH4 de metano es 520 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, es muy común que le hagan esta pregunta. ¿Qué sucede si
en una habitación que tengo una relación de 4,7 a 13,7 partes de metano, CH4, con el aire, ingreso con una punta cuya temperatura está elevada a 500 grados centígrados. ¿Sí? La respuesta sería, produce autoignición. ¿Sí? ¿Se comprende? Lo mismo, fíjense que está tirado y explicado para lo que es la parte de monóxido de carbono, ¿sí? Que acá habla de la temperatura de ignición en 609 grados centígrados. ¿Sí? Eso lo tienen que adaptar, queridos, por favor. Es muy importante. Se toman estas cosas. Son preguntas de examen. ¿Sí? Obviamente, como hay muchos temas dentro de un examen, no significa, obviamente, que tengamos todas las preguntas estas señales. Capaz que a alguna le va a tocar sobre metano, a otras le va a tocar sobre monóxido de carbono, o viceversa. Pero tienen que saber los valores, porque es estudiarlo en memoria, no queda otra, se darán cuenta. Estas cosas de gases que estudiar en memoria. Esta es una de las pocas cositas. ¿Sí? Bien. Bien. Esta es una afirmación. El monóxido de carbono es más explosivo que el CH4. ¿Sí? El monóxido de carbono es más explosivo que el gas metano. Pregunta si pueden ponerla de muchas maneras. ¿Es el monóxido de carbono más explosivo que el metano? ¿O es el metano más explosivo que el monóxido de carbono? Bueno, la tienen que adaptar, ¿sí? O le pongo una lista con los dos y les pongo, elija el gas más explosivo de la siguiente lista. Y te pongo, no sé, metano y monóxido de carbono. Te pongo al revés. Elija el gas menos explosivo de la siguiente lista. ¿Se dan cuenta? Por eso tiro el concepto y después analizarlo, ¿no? Con las preguntas. Bien. Bien. Avanzamos. Los seres vivos, todos, los seres vivos, nos mantenemos en este estado, o sea, vivos, ¿no? Yo estoy ahora pasándole un apunte que nos dio la cátedra, pues, de los cuales, bueno, hago ciertas, agrego, ¿no? Por ejemplo, en realidad en el apunte decía, los seres vivos nos mantenemos en este estado, pero bueno, yo pongo como siempre, me entró una llamada y por eso, chicos, dejé de hablar. Les decía, los seres vivos nos mantenemos en este estado bajo lo que llamamos metabolismo, que es una especie de combustión controlada. ¿Sí? Bien. ¿Qué viene a ser esta combustión? Tomamos oxígeno del ambiente, ¿sí? Y con ese oxígeno oxidamos los hidratos de carbono que consumimos con la idea de obtener calor de ellos, calorías. ¿Sí? ¿Se comprende?
En este proceso, expelemos al ambiente justamente dióxido de carbono, no monóxido, CO2, ¿sí? Dióxido de carbono, y vapor de agua. ¿Sí? Perdón la aclaración, pero tengo que ser directo. No generamos CO2, CO, perdón, o monóxido. ¿Se entiende la diferencia? No generamos monóxido de carbono, sino dióxido de carbono. Es igual como una combustión completa. En la combustión completa, ¿qué hacemos? Cuando la combustión se realiza en la mezcla correcta, lo que ocurre es que los artefactos de gas lo que hacen que es generar justamente dióxido de carbono. El monóxido de carbono es consecuencia de una combustión incompleta. Como el ser humano realiza una combustión completa, inhala, ¿sí? Obtiene el oxígeno del aire, ese oxígeno utiliza para oxidar los hidratos de carbono que tiene adentro. Con este hidrato de carbono generamos calor necesario para nuestra vida y calorías, y exhalamos, como la combustión está bien hecha, dióxido de carbono y vapor de agua como consecuencia. Fíjense, si esto lo anoto yo, nota, revisar en la unidad 1 si explicamos la fórmula de combustión. Fíjense eso, ¿sí? No porque le van a tomar esa fórmula, pero para que recuerden, ¿sí? Hasta la habíamos equilibrado, creo. Entiendo que habrá sido con este grupo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo? Un pequeño resumen. Resumiendo, el ser humano, perdón, los seres vivos, tomamos oxígeno del ambiente y devolvemos agua y dióxido de carbono. A ver, vamos a avanzar un poquito más. Bien. El equilibrio entre el reino animal y vegetal se produce mientras el reino vegetal emite o expulsa al ambiente oxígeno. ¿Sí? Bien. La planta
utiliza el dióxido de carbono. Fíjense que del monóxido de carbono no decimos nada. La planta utiliza el dióxido de carbono para desarmarlo dentro de su hoja por medio de la luz del sol. ¿Sí? De esa descomposición se produce oxígeno puro que se expulsa al ambiente. O sea, la planta agarra el dióxido de carbono, ¿sí? Ese dióxido de carbono, junto a la luz solar, lo descompone en la hoja, por así decir, y luego de un proceso tira oxígeno al medio ambiente, lo expulsa, y es lo que nosotros que respiramos para oxidar o sacar calorías de los hidratos de carbono que comemos. ¿Sí? Expulsamos dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono de nuevo es utilizado para la planta para continuar el proceso. Es un sistema. ¿Sí? Lo que uno rechaza, el otro lo utiliza para su subsistencia. Bueno, eh, yo te lo copio, pero nada más para que lo tengan escrito, pero es algo que esta partecita no la van a tomar, ¿no? Porque habla de partes pulmonares, chicos. Por eso la voy a resumir, ¿sí? Para evitarles, estoy procesando cómo escribirlo, digamos, ¿no?
Bien, de esto pensé con esta idea, entonces que los hematíes sí son, luego del proceso de la oxidación, los encargados de repartir el oxígeno a lo largo de todo el cuerpo. Esto también es otra pregunta, ¿sí? Chicos, no queda otra que, perdón, hay cosas que se hacen hasta densas de escribir para mí, como las partes pulmonares, los alveolos y todas esas cosas, ¿no? Pero las tengo que mencionar porque están en el apunte. Les juro que los estoy como achicando para dar lo menos posible, pero no puedo saltear el tema, porque no sea cuestión que pregunta dónde se realiza el intercambio gaseoso y les nombra todas las partes, y aunque no las sepan de memoria, por el multiple choice van a recordar los nombres para ponerlo, ¿entienden? Después, seguro me van a preguntar, ¿el teórico qué es? ¿Multiple choice o a escribir? La verdad, depende de la pregunta, pero yo sé que este tipo de cosas que son más bien importantes demostrar que uno sabe, pero no es que va a estar hablando de Matías en nuestra vida de gasistas, quizás se solucionan con un multiple choice, que se evalúa, pero te tiene que sonar la palabra de leerlo aquí y de darte la función, ¿no? Por ejemplo, no creo que a nadie rebote en un final por, no si preguntan cuál es la función de los glóbulos rojos con respecto al oxígeno, o cómo se denominan los glóbulos rojos, y no sé, te ponen hematíes como para que selecciones y alveolos, entendiendo que el hematíes es igual al glóbulo rojo, tenés que seleccionar el hematíes. ¿Se comprende? Pero no creo que por eso te dejen afuera de un final. Pero yo le tengo que dar porque esto se puede tomar, sí. ¿Se ha tomado? Sí, se toma. Se toma. Es la verdad, por eso son tips, pero muy por arriba, porque si profundizo sería un plomazo, y sé que si esto lo leen 3 veces le va a quedar en la cabeza, y esto sé que se toma. Por lo menos para que lo resuelvan con un múltiple choice. Bien. Otra pregunta. Esta es pregunta de examen también. ¿Cómo está compuesto el aire? 78% nitrógeno, 1% gases raros, y sacando la diferencia, 78 más 1, 79, 21% oxígeno, que es lo que necesitamos nosotros para realizar el proceso de nuestra combustión interna o metabolismo, ¿no? Entre esos gases raros, por si acaso, incluye CO y CO2. A ver, ¿qué se agrega? Bueno, lo habíamos visto esto, entiendo, en el capítulo 1, que es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono surge de una combustión incompleta, por lo cual es una molécula incompleta. ¿Sí? Esto va a ser efectos del monóxido de carbono. Efectos del monóxido de carbono. Es una molécula incompleta, ¿sí? O inestable. ¿Por qué se dice esto? Bien.
para que lo entiendan. Monóxido de carbono, niños, es así. Estamos de acuerdo que tengo una molécula de carbono con una de oxígeno. Pero ¿qué quiero que sepan? Como nota. La valencia es la cantidad, lo voy a decir así en bruto, pero me van a entender. Saben que intento traerlo lo más a lo criollo posible, ¿no? Es la cantidad de bracitos o de brazos que tiene una célula. Bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense. Venimos acá y vemos que el carbono tiene 4 bracitos y el oxígeno tiene 2 bracitos. Por lo cual, estos 2 bracitos que tiene el oxígeno agarra los 2 bracitos que tiene el carbono, pero quedan 2 bracitos del carbono suelto. Y eso lo hace una molécula inestable. Está buscando agarrar oxígeno para equilibrarse. Vamos de nuevo. Vamos acá. Monóxido de carbono. ¿Sí? Monóxido de carbono hace referencia a monóxido. Mono es igual a 1. ¿Sí? O sea que tengo un carbono. Ven que acá tengo un carbono con la molécula. Perdón, un oxígeno. Monóxido. Perdón. Un oxígeno, un óxido. ¿Sí? Acá tengo un oxígeno con esta molécula de carbono. Y para saberlo nomás, decimos que la valencia, así muy explicado fuera del rigor científico, es la cantidad de brazos que tiene una célula. Sabemos que, no lo tienen que saber, lo sabemos ahora. El carbono tiene 4 bracitos, el oxígeno tiene 2 bracitos, y entonces, ¿qué pasa? Estos 2 bracitos del oxígeno le dan la manito a 2 de los carbonos. Pero el carbono tiene 2 bracitos libres. ¿Y esto qué hace? Esto hace que el carbono, que el monóxido de carbono, o sea que cuando tengo un óxido con un carbono, como tiene 2 bracitos libres, es una molécula inestable. La inestabilidad se rige a que estos 2 brazos están buscando agarrar otro óxido, otro oxígeno. Por eso se denomina inestable el monóxido de carbono. ¿Sí? Bien. Espero les sirva la explicación. Denme un segundo que como siempre borramos. Bien. Como siempre borramos simplemente con el hecho de esperar que se seque, ¿verdad? Si no les hago perder tanto tiempo. Ahora tengo que pasar al Word y vamos a ver si podemos plasmar esto.
Nota. La inestabilidad del carbono en el monóxido de carbono es consecuencia de tener dos valencias libres que buscan equilibrarse. Constantemente. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Sí? Bien. Quiero ver, chicos, si les había explicado acá arriba. El carbono es consecuencia de tener dos valencias libres. Bien. Ya que de los cuatro, de las cuatro valencias que tienen el carbono, dos son usadas por el oxígeno, pero dos de las valencias del carbono quedan sueltas, buscando estabilizarse. Esto fue lo que recién intenté explicar en ese gráfico que hicimos hace un ratito, ¿sí? Bien. Bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando respiramos monóxido de carbono, como consecuencia de una mala combustión o combustión incompleta, ¿sí? Este monóxido de carbono busca estabilizarse. ¿Qué sería estabilizarse? Busca oxígeno para sus dos valencias libres. ¿Sí? El carbono busca que esas dos valencias que están sueltas agarren oxígeno. Pero recuerden, lo inhalamos, ya está dentro de nuestro sistema. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que ocurre es que el monóxido entra en los alveolos pulmonares. ¿Sí? Entra en los alveolos pulmonares. A ver. Luego, a ver, el alveolo yo lo tengo con una B distinta, pero vamos a tomar la corrección, ¿no? Luego, el monóxido
ingresa, monóxido de carbono, chicos, ¿sí? ¿Sí? Ingresa a la sangre, y se combina, escuchen bien, con el oxígeno de la sangre. ¿Sí? O sea, vamos de nuevo. Tengo una combustión incompleta, como consecuencia de esa combustión incompleta, el artefacto de gas produce monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono lo respirás, entra en tu sistema, primero va a entrar en tus alvéolos pulmonares, de los alvéolos pulmonares van para la sangre, y una vez que ese monóxido de carbono está en la sangre, busca combinarse con el oxígeno de la sangre. ¿Sí? Bien. Este proceso por el cual el monóxido de carbono busca combinarse con el oxígeno de la sangre, vamos a ponerlo así, el proceso por el cual el monóxido de carbono busca combinarse con el oxígeno de la sangre se denomina carboxihemoglobina. ¿Sí? Ataca a todo el sistema del ser vivo, pero en particular ataca a las neuronas cerebrales. ¿Sí? Las neuronas del cerebro. Las destruye provocando lo que se denomina daño neurológico permanente. ¿Sí? Ahora voy a sacar esto para... ¿Sí? ¿Se comprende? Ahora bien, vamos a ver otro poquito. Propiedades del monóxido de carbono. CO, monóxido de carbono. Primero, es inodoro, sin olor, insípido, sin color, y al combinarse con los glóbulos rojos, produce envenenamiento. Bien. A ver si acá hay otra cosa muy importante. Se adhiere a las neuronas del cerebro. Perdón.
¿Sí? Esto ya fue mencionado recién. A ver. No es posible disociarlo. Bien. Y ahora, escuchen bien. Presten atención a esto. Un gas es venenoso cuando tiene la propiedad de mezclarse con el oxígeno de la sangre. Ejemplo, el dióxido de carbono no es venenoso, es tóxico. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono viene a ser esto. Tengo una molécula de carbono que tiene 4 valencias, ¿sí? Pero a la vez tengo 2 oxígenos que le dan los 2 grasitos cada uno. Monóxido, dióxido de carbono, CO2. ¿Cómo? El dióxido de carbono está equilibrado, ya que las valencias del carbono están con las manitos ocupadas en el oxígeno. Nosotros lo respiramos y este dióxido de carbono equilibrado entra en el sistema pero se expulsa. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el monóxido de carbono no pasa eso, porque el monóxido de carbono está inestable. Y al estar inestable, ¿qué es lo que ocurre? Lo respiro, se mete en los alveolos, de los alveolos va a buscar el oxígeno de la sangre, forma la carboximoglobina y hace lo que se denomina un daño neuronal. Por eso, el dióxido de carbono no es venenoso, pero es tóxico. Pero, ¿qué les voy a agregar? Que ya fue dicho. El CO, el monóxido de carbono, es venenoso. Y tóxico, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Vamos a poner. Es venenoso por la propiedad de adherirse me suena así, pero no equivocarme, ya me enteraré, al oxígeno de la sangre. ¿Se entiende la diferencia? Tóxico, venenoso es una cosa, tóxico es otra, como que es más leve. ¿Mm? ¿Es bueno para la salud el dióxido de carbono? No, no es bueno para la salud, porque es tóxico, no es algo que podamos respirar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el monóxido de carbono es venenoso, o sea que se adhiere, que busca al estar inestable, estabilizarse con el oxígeno de la sangre, agarra ese oxígeno, recorre todo el sistema, va a las neuronas y le hacen daño. Sin embargo, el dióxido de carbono, al estar estabilizado, lo respiramos, nos hace mal porque no es algo que podamos sacar oxígeno, porque está equilibrado, pero ¿qué ocurre? Lo expulsamos. ¿Sí? Bien. Entonces viene esto. Y esto presten atención. Un gas es venenoso cuando tiene la propiedad de adherirse al oxígeno de la sangre. ¿Se entiende esto?
Y la pregunta va a ser que le pueden preguntar cuándo un gas es venenoso, o le pueden preguntar en una consulta con puntos de poco, con puntos de examen con poca calificación, ¿el monóxido de carbono es tóxico o es tóxico o venenoso? Y ponerte al lado de la misma pregunta, en otra columna, ¿el dióxido de carbono es tóxico, es venenoso o es tóxico o venenoso? Y vos tenés que elegir. ¿Se entiende? Así que sépanlo. O preguntarte cuándo un gas es venenoso. ¿Sí? Ejemplifique. Y que vos tengas que poner un gas es venenoso cuando tiene la propiedad de adherirse al oxígeno de la sangre. ¿Sí? Bien. Recuerden que estamos en este ítem, ¿no? Propiedades del monóxido de carbono como título. ¿Sí? A ver. ¿Qué más le voy a agregar acá? Bueno, esto fue puesto, ¿no? Recordamos, no lo voy a nombrar acá, pero sí lo menciono, el rango de mezcla explosiva del monóxido, porque lo nombran otra vez, y como ya lo dimos 2 veces, no lo voy a poner de nuevo. Sí, pero búsquelo, acá deberían poner el rango de explosividad del monóxido de carbono, va entre 12,5 y 74% más el aire, ¿sí? Y su punto de ignición, cuántos grados debo tener, una temperatura, por ejemplo, una punta caliente para que haga ignición el monóxido de carbono. Bien. Bien. Nota, efectos del monóxido de carbono. Vamos a ver. Efectos del monóxido de carbono, según, ponemos acá, ley 19.587 de seguridad e higiene. ¿Sí? Bien. La exposición al monóxido de carbono no debe superar. Y acá nos va a hablar de tiempo y de rangos. Concentración máxima permitida y ahí van las iniciales, chicos. CMP, la concentración máxima permitida, no debe superar en una jornada laboral de 8 horas los 50 partes por millón. O sea que puedo tener en 1.000.000 de partes de aire 50 partes de ese millón de monóxido de carbono. Si supera eso, estoy en un problema. Exponiéndome
a 8 horas de trabajo. Durante 8 horas de trabajo. Debería ser jornada laboral, ¿no? No jornada laboral, son 8 horas. Bien. Y la segunda es para corto periodo de tiempo, acá ponemos las iniciales, también puede decir que aparezca así, corto periodo de tiempo, las iniciales, 400 partes por millón, pero en un periodo de tiempo menor a 15 minutos. ¿Sí? Bueno, estas son las leyes laborales. Esto se lo van a tomar, es pregunta de examen. ¿Sí? Es pregunta de examen. Recuerden que hay muchos temas, muchas preguntas, no digo que se lo tomen. Esto lo he visto tomar, por ello lo estamos dando. ¿Sí? Bueno. De gas natural, les voy a decir algunas cosas que ya mencioné, perdón, prefiero ser reiterativo, pero que estén, porque busco manera de explicarlo. Ahora lo van a entender mejor. Sabemos, siendo su poder calorífico 9.300. Epa, le sacamos 300 acá, kilocaloría en metro cúbico. ¿Sí? Es explosivo en presencia del aire en una relación de 4,7 a 13,7%. Pero con una punta candente o chispa que genere una temperatura de 520 grados centígrados. Pongo C directamente, ¿sí? A ver, che, si ponemos. Lo pegamos, sí. Así no se baja. No quiero que se baje el otro renglón, perdón. Chicos, si yo tengo un horno de alta temperatura y prendo cuando no se ha enfriado, si la temperatura es superior a 520 grados y nosotros liberamos gas natural, puede explotar. ¿Por qué? Porque justamente si fuera que se da la característica de que el porcentaje de gas, ¿sí?,
Cuando yo abro el horno, ingresa aire, ¿sí? Y se da esa característica de que tengo, por un lado, una cantidad de gas con una relación de aire, y el horno está a una temperatura altísima porque recién lo acabo de apagar y lo enciendo, eso puede explotar. Es un detalle que uno no lo sabe hasta que se lo dicen, pero puede explotar. Porque sean las características, tenés relación, ¿sí? Gas, aire, ¿sí? Que es entre 4,7 y 13,7. Tenés por otro lado el gas y tenés por otro lado el ambiente que está sobrecalentado en 520 grados y puede explotar. Ojo con esto. A veces uno sin saber se expone a cosas, sí, por eso, por una ignorancia o por hacer en formas mecánicas estas cosas y no se da cuenta, ¿verdad? Bien. A ver. Bien, bueno. Vamos a hablar un poco de croquis y planos. ¿Sí? Chicos, les voy a ser sincero. Habitualmente hay una diferencia. Nosotros podemos hacer croquis, nosotros podemos hacer planos. Los planos los realizan realmente los arquitectos. Lo que nosotros realizamos nada más, por así decir, son pequeños croquis que presentamos ante la prestataria, que son representaciones de lo que estamos instalando. O sea, nuestro trabajo es mucho más simple que el que hace un arquitecto, quédense tranquilos. Pero, bueno, en realidad a nosotros nos van a tomar algunas preguntas relacionadas a planos, porque está dentro del contenido, por más que después terminamos haciendo croquis, y es mucho más sencillo. Yo les tengo que dar un poquitito de normativa de planos que también se utilizan croquis, pero yo quiero que sepan que no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Gracias a Dios nuestro trabajo al hacer croquis es mucho más sencillo que lo que hace un arquitecto. Pero igual, estas son normativas de planos que el gasista debe saber, no porque las use, sino porque la van a tomar. ¿Se entiende? Bien, vamos con esto. Yo voy a poner como subpunto planos y croquis, ¿sí? Bien. Bien. La normativa de confección y plegado de plano es la IRAN 4504. ¿Esto es pregunta de examen? Sí. Por eso lo doy, insisto. ¿Sí? Por favor, estúdienlo. Sé por qué se los mando. Lo han tomado otro año y no quiero que sea sorpresa para ustedes. ¿Sí? Bien. Normativa de colores. A ver. Espere que vamos para arriba. Si no meto la pata. Bien. Epa. No me tomó la palabra normativa, pero para sí. Normativa de colores. ¿Qué tenemos que saber? Bueno. Cañerías internas en rojo. Escuchen esto. Si es cañería previa, o sea que ustedes van a hacer una reforma, esa cañería tiene que estar en rojo, pero punteado. La cañería nueva en rojo completo. Y, por otro lado, las ventilaciones en verde. ¿Sí? Le hace salida de evacuaciones de gases por medio de conducto, le hacen rejillas, ¿sí? Bien.
Normativa de plano. Bien. Las relaciones de escala son de 1 en 100. Ahora bien, otra pregunta relacionada. ¿Cuáles son las vistas mínimas y obligatorias que tenemos que presentar? En los planos tenemos 2 vistas obligatorias que presentar. Planta y corte. ¿Sí? El tamaño mínimo de la carátula es 175 milímetros por 55 milímetros. Esto vendría a ser de ancho y esto de alto. La carátula donde van los datos de la obra. Lo que varía generalmente es la altura. O sea, puede ser los 17,5 lo dejan fijo, el ancho de la carátula, donde ponen los datos de la obra, la dirección y todos esos datos, pero lo que van a así variar es la altura, acorde a lo que ustedes quieran expresar y el lugar que tengan en el plano que están realizando. Eso sí es variable. Pero no tiene que ser menos de 5,5 centímetros o 55 milímetros, ¿no? Sí, esto es importante. Varía la altura de la carátula, pero no varía el ancho. Esos 17,5 son fijos. Otra pregunta. Perdón, otra pregunta. Otra afirmación. Pero de acá salen preguntas. ¿Sí? La carátula del plano debe figurar obligatoriamente en su parte inferior derecha. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser que le digan una pregunta donde debe figurar obligatoriamente la carátula del plano. Y ustedes pongan parte inferior, abajo, a la derecha. Sí, yo lo estoy con mi mano, ¿no? Ustedes no sé cómo lo verán de frente. ¿Sí? Pero bueno, parte inferior derecha. Y si le dijeran, ¿y cuáles las medidas mínimas de esa carátula? Tendría que poner 175 milímetros por 5,5 por 55 milímetros de altura. ¿Sí? A ver. Ahora les voy a hablar algunas cosas que son más de cotidianidad. O sea, esto que le acabo de decir vendría a ser lo que se les puede llegar a tomar en el examen. Ahora le voy a hablar, más allá de lo que se tome, como Cristian, como su profe, explicándole algunas cositas. ¿Sí? Croquis. Nosotros realizamos una representación que se denomina croquis, ya que el plano es una presentación mucho más profesional. ¿Sí? ¿Se comprende? No es necesario para las prestatarias hacer un plano. Un croquis yo les garantizo que se acepta. ¿Sí?
Nuestros croquis deben tener dos representaciones de la unidad funcional. Ya lo nombramos igual que en plano. Es permitido para los gasistas solo mostrar los ambientes donde hay artefactos de gas y dejar de lado los ambientes que no tienen artefactos. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Pero debo tener en cuenta los colores implicados. ¿Sí? ¿Estamos? Eso sí. Los gasistas debemos representar nuestro nicho de gas, haciendo mención de su medidor, consumo, regulador y tipo de conexión. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Flexible y rígida. ¿Sí? Dentro de los croquis hay una sección donde se menciona la lista de materiales y la normativa de aprobación de dichos materiales. Aparte de la cantidad, ¿no? La cantidad de unidades. ¿Cuántos compraste? ¿Cuánto codo compraste? Ponele cantidades, ¿sí? Tenés que hacer mención de eso. Bien. Para tener en cuenta les agrego otras cositas muy básicas, pero que para el que recién se inicia quizás después le venir bien. Los croquis deben entregarse en una hoja formato A3. ¿Sí? ...420 milímetros, le paso las medidas, ¿sí? Por 297 milímetros. Como comentario, teniendo en cuenta que la hoja formato A4
es 210 milímetros por 297 milímetros, es similar a tener dos hojas A4, una al lado de la otra. ¿Sí? Bien. Bien, escalas más comunes, ¿sí? De planos y croquis. Esto es ambos, ¿sí? Un segundo, que saco todas estas cosas que no van. Escalas. Lo más común es 1 en 100, pero pueden usarse otras. Ejemplo. 1 en 100. 1 en 75. Que quede parejito. Vamos a ponerlo más abajo. Para que quede todo juntito. O 1 en 50. Bien. La interpretación de esta escala es la siguiente. Una parte en plano es igual a 100 partes de la planta. ¿Sí? O sea, de la obra, ¿sí? Bueno, lo mismo decir, no sé, a ver, vamos a poner esto y cambiarlo, ¿sí? Para que tengan el apunte y no tengan que copiarlo cada rato, que es un plano. Una parte en plano es igual a 75, si es 1 en 75, o, vamos acá abajo, una parte en plano es igual a 50 partes de plano. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué le podemos más agregar? Ejemplo. Si tengo 8 centímetros en un plano cuya escala es 1 en 50, significa que estoy representando 4 metros. ¿Sí? Bien.
Como recomendaciones básicas al momento de dimensionar una instalación, primero averiguo las condiciones del proyecto. Determino las condiciones del proyecto. Hablo con el propietario para saber qué artefactos desea instalar, ¿sí? Y lo asesoro. Chicos, siempre el propietario va a tirar las cosas para abajo para gastar menos, pero si sabemos que no es operativo, tenemos que hacerlo saber para que no mete la pata, para que no haya errores. Sí, eso también es nuestro trabajo. 2. Comenzamos con el croquis. 3. Determinamos la ubicación de los artefactos y sus medidas de seguridad reglamentarias, ¿sí? Calculamos las condiciones de la acometida a presentar en los formularios a la prestataria. ¿Sí? Bien. Y por ahora voy a ver cuánto va de clase, pero de mi parte decirles muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Los saluda el profe Cristian. Me deseo que estén espectacular y como siempre, gracias por estar del otro lado. Si no es una clase muy cortita, queda acá. Si no, permiso, chau, chau.